En el año 2019 inició la pandemia en nuestro país y en el mundo, la cual trajo muchos problemas afectando la economía del país y a las personas, y a muchas familias colombianas como la familia Álvarez Suárez, la cual tenía muchos sueños para alcanzar en cuanto a la educación y otros aspectos. La familia Álvarez buscaba una mejor estabilidad económica con la iniciativa de negocio de comidas rápidas en un punto estratégico, el cual al comienzo les fue muy bien, pero debido a la pandemia tuvieron que cerrar, ya que contaban con 20 empleados y pues al inicio las entradas económicas del negocio fueron muy buenas, pero debido a la pandemia del COVID-19 tuvieron que cerrar y dejar sin empleo a estas personas. En ausencia de medidas compensatorias, el impacto potencial significativo. Para los países, habría entre 20 y 25 millones de pobres adicionales. El indicador más utilizado para medir la desigualdad económica podría llegar a crecer entre 1 y 4 puntos porcentuales. El grupo de ingreso más afectado no es la población más pobre, los que pierden más. Son los pobres moderados y los grupos vulnerables y sectores medios. Los más pobres pierden relativamente menos gracias a los programas de transferencias monetarias introducidos en las 2 últimas décadas que se han constituido en un piso de ingreso para esta población. Claro que en términos absolutos cualquier pérdida de ingreso para la población pobre puede ser devastadora, mientras que los sectores medios se espera cuentan con un mayor número de mecanismos para protegerse. Además, la población en pobreza extrema sufre de manera desproporcionada una caída en sus niveles de vida en dimensiones más allá del ingreso, aumentos en la inseguridad alimentaria, la violencia y el abuso intrafamiliar, y la prevalencia de enfermedades físicas y mentales. Por su parte, los grupos de mayores ingresos pierden menos porque suelen trabajar en ocupaciones que pueden desempeñarse de manera remota. Los problemas que se evidenciaron en el caso es el índice de contagios del COVID-19, el cual pues tuvo el cierre de empresas, la falta de dinero, hubieron problemas de salud mental y de desempleo. Del caso de estudio, las causas son los contagios de COVID-19, la falta de ingreso en el negocio, los contagios en la familia y las consecuencias son los clientes que no llegaban al negocio, no había dinero, terminación de contratos, imposibilidad de pagos por el arriendo y problemas de salud mental. ¿Qué persecuciones tuvo la pandemia de manera económica, social y política en las familias colombianas? En Colombia, al igual que en el resto de América Latina, la mayor parte de los casos iniciales de coronavirus provinieron de España y Estados Unidos. No es casualidad, son dos de los países que albergan una mayor cantidad de migrantes colombianos y con los que se mantiene un activo flujo de personas. La expansión de la pandemia del COVID-19 es en parte el resultado de la movilidad internacional de un modelo de interdependencia global que ahora está en cuestión. La pandemia es un problema global, pero se enfrenta de manera local. Desde que en la primera semana de marzo se detectara el primer caso en Colombia, se abrió entonces, como en todos los demás países, un debate sobre las medidas que debían tomarse y su radicalidad. En él subyace un dilema entre la paralización de la economía y la preservación de la salud pública, que supone un enorme reto para los sistemas democráticos. En Colombia, además, la crisis del coronavirus ha llegado en medio de una gran inestabilidad sociopolítica tras las propuestas masivas contra el gobierno en noviembre y diciembre del 2019. A ello se le suman las malas perspectivas económicas para 2020, producto de la baja en los precios del petróleo y la deceleración económica regional y la realidad de una desigualdad estructural que puede hacerse que la pandemia tenga un impacto desproporcionado de algunos sectores sociales. Un gobierno débil para gestionar la crisis. La gestión de la crisis en Colombia se inició con el debate sobre las diferencias de criterio entre el gobierno central y los gobiernos locales, un choque de niveles no muy habitual en un país centralizado y presidencialista. Algunos alcaldes decretaron tempranamente el toque de queda en sus municipios, sin embargo quedaron suspendidos cuando el gobierno adoptó el 18 de marzo un decreto que establecía que las disposiciones de orden público de las autoridades regionales y locales debían estar previamente coordinadas con las instrucciones del presidente de la República.
¿Qué reflexiones surgen a partir de la situación presentada en el caso de la familia Álvarez durante la situación de emergencia sanitaria? Debido a las actividades hogareñas, escolares, laborales, la convivencia con otras personas fuera del ámbito familiar, las posibilidades de recreación y esparcimiento, incluso las salidas para abastecer los alimentos, tienen efectos sobre la vida en la familia. Muchas de ellas, enviar a los hijos a la escuela, trabajar, no solo brindan el beneficio de su realización, también forman parte de la organización familiar, son elementos que contribuyen a formar y estabilizar las relaciones entre los integrantes de la familia y facilitan la convivencia. Durante la contingencia del COVID-19, al no haber interacciones con otras personas ni actividades externas, las familias experimentaron un cambio en su organización, se convirtieron temporalmente en sistemas cerrados. Se suspendió la llegada de la información que proviene de las actividades cotidianas de las relaciones con otras personas. Esto empobreció a los sistemas familiares, los cuales cayeron en un proceso que es muy frecuente en los sistemas cerrados de entropía, la tendencia que tienen todos los sistemas a alcanzar su estado más probable. Este estado es el caos de la organización, la eliminación de las diferencias que lo han hecho identificable.